Buenas noches, viernes 15 de septiembre de 2017, día de dar el grito en el fondo de nuestro corazón, de una manera genuina, de una manera ciudadana, con lo que pensamos y creemos, y también las ceremonias oficiales, comenzando por la que se realizará en el Palacio Nacional, con Enrique Peña Nieto, en el que será el último grito en el que mantenga concentrada la atención política y lo que le quede de fuerza política. Es este el momento en el cual aún le resta algo todavía, porque el siguiente grito lo dará ya en mucha soledad, en mucho abandono, con un repudio creciente y con un país que desde hoy luce verdaderamente en el desastre. Un México como el nuestro que hoy, este 15, por ejemplo, ha tenido la toma de posesión de Alfredo del Mazo Maza, el priista, primazo, primo de Enrique Peña Nieto, que ha tomado posesión del gobierno del Estado de México, acompañado pues de todo un catálogo de piezas del priismo más repelido, más impugnado. Arturo Montiel, Emilio Choaifet, César Camacho, Alfredo del Mazo Papá, presentes en el ascenso al poder, la llegada al poder de Alfredo, el primo al cual instaló Peña Nieto con los peores recursos políticos, económicos, en actos de verdadera barbarie política en este México nuestro. Un día hoy en el cual nos enteramos de otro de esos desenlaces fatales que son ya cada vez más frecuentes en este catálogo de horror en que se ha convertido la vida de los mexicanos. Mara Fernanda Castillo, una joven poblana, fue encontrado ya su cuerpo luego de una desaparición que concentró la atención nacional porque una joven que fue a una fiesta salió, se subió a uno de estos autos de atención personalizada, Cabify, como puede ser Uber, en los que aparentemente hay un poco más de seguridad en este país de inseguridad galopante. Bueno, pues Mara no regresó a su casa. Se intentaron los mecanismos tradicionales de búsqueda, se detuvo al chofer de la unidad de Cabify y finalmente hoy se encontró ya el cuerpo de esta joven que sintetiza, simboliza lo que pasa en nuestro país. ¿Quién la mató a Mara? Bueno, desde luego, todo hace suponer, todo indica, el principal sospechoso, con muchas pruebas ya, según la Fiscalía del Estado de Puebla, pues es el propio conductor de esa unidad de Cabify. Hay un debate incluso ya en las redes sociales preguntándose si los problemas son de la propia empresa y si son tecnológicos y si corresponden al ámbito de un servicio de particulares mal prestado que hace que los conductores no tengan la capacitación suficiente para cumplir bien con sus encargos. Yo pienso que, claro, centrándonos en el asunto específico de Mara, de su circunstancia, hay que encontrar al culpable y hay que castigarlo. Pero en el fondo, lo que está matando a Mara, a cientos, a miles, a decenas de miles de mujeres en este país, y de hombres, y de niños, y de todos los mexicanos, es la impunidad y un sistema político, económico y social profundamente injusto, que excluye a las grandes mayorías, que ofrece solamente el beneficio de la seguridad y de la protección a las élites que controlan los mecanismos de administración, de procuración de justicia, que tienen guardaespaldas, que pueden manejar las instituciones a su antojo. Es un problema estructural, no es un problema solamente del episodio específico de Mara.
está lleno este país de asesinatos contra mujeres, que provienen del machismo como una educación heredada, como una formación nefasta que lleva a muchos hombres a atentar, a agredir a las mujeres. Pero es también la institucionalización de la impunidad. Todo mundo sabe en México que puede hacer lo que quiera y no le va a suceder nada, porque los responsables de procurar y de administrar justicia en México están involucrados hasta el cuello en los mismos o en peores actos delictivos. Y las pandillas de criminales son protegidas, promovidas, alentadas, administradas por muchos de esos políticos y funcionarios. En una reunión que acaba de tener Donald Trump con legisladores de Estados Unidos a los que quiso convencer o quiere convencer de ayudar a los Dreamers, pero a cambio de que den fondos y garanticen el famoso muro fronterizo, para reforzar sus criterios y para desvanecer algunas de las dudas, Trump pidió que hablara quien no sé, hoy es su jefe de gabinete, el jefe de la oficina de Trump, el general en retiro John Kelly, quien antes fue secretario de Seguridad Interior en el mismo gabinete de Donald Trump. Y según la versión que publicó el New York Times, con versiones que le hicieron llegar a un reportero de esta casa editorial, según lo publicado en New York Times, el general Kelly advirtió de un panorama terrible en México y les habría dicho que México es un país que está al borde del colapso. Claro, Videgaray, el canciller de Troya, ya dijo que preguntó a la Casa Blanca si era cierto lo que se había publicado y pues hombre, fíjense nada más, la Casa Blanca dijo que no era cierto y que no correspondía al espíritu de lo que ahí se habló. Bueno, ya saben ustedes esas cosas. Y entonces tan feliz y contento el canciller de Troya, Los Pinos, Enrique Peña Nieto, quien hoy en su grito que dará en el Palacio Nacional va a estar acompañado del secretario de Defensa de Estados Unidos, el general en retiro también, James Jim Mattis, a quien apodan en Estados Unidos, y así se ha mencionado, así lo ha mencionado el propio Trump, lo apodan Mad Dog, perro rabioso o perro loco, un hombre especialista en intervenciones, ha participado en la invasión de Irak y de Afganistán y ahora viene acá cuando su filosofía política y militar es la de que se debe ser educado y profesional, pero se debe estar siempre preparado para matar a aquel con el cual uno se esté topando o esté conociendo o esté con ellos. Este general viene a México y es la primera ocasión en que está en una ceremonia de las fiestas patrias el jefe de las fuerzas militares de Estados Unidos. Todo un marine que viene a México a estar presente en lo que sucede en estas fiestas de un país al borde del colapso, según habría dicho, según lo que ha publicado el New York Times, según esas palabras del general en retiro John Kelly. ¿Quién mata a nuestras mujeres? Las mata la impunidad, las mata la falta de derecho, las mata las complicidades entre jefes policíacos, procuradores, personal forense, secretarios, administradores, directores, presidentes municipales, gobernadores y desde luego que la presidencia de la República también, que está constituida y que es la punta de la pirámide de todo un cuerpo de complicidades y de injusticias que tiene este país en esta circunstancia, en la que el ambiente que se percibe a nivel nacional es el del miedo. Saber que todo puede suceder, que cualquiera puede ser asesinado, secuestrado, torturado, desaparecido en este país nuestro sin que suceda absolutamente nada. Y que cuando se vayan a denunciar las cosas ante los agentes del Ministerio Público y policías, comandantes y demás, pueden ser los primeros que les van a avisar a los delincuentes de lo que está sucediendo y lo que está pasando y los que van a organizar rescates y cobros y movimientos en falso y adulteración de escenas del crimen.
un país en colapso, al borde del colapso, dijo el general Kelly, según lo publicado por el New York Times. Ese es nuestro país y ese es ese en el cual hoy en todo el país los aparatos políticos ceremoniales, los presidentes municipales, los gobernadores, los delegados o jefes delegacionales en la Ciudad de México y quien ocupa la presidencia de la República salen a tañer la campana y a gritar loas a los héroes de la patria, cuando esta patria se está hundiendo, cuando no es capaz de dar protección ni a sus niños. Acaban de asesinar en Guerrero a 3 jovencitos, uno de ellos con una camiseta que decía México, la camiseta de la selección nacional, junto con su padre asesinados. Estaban metidos en el narcotráfico, eran narcomenudistas, no es posible saberlo, y aunque así fuera, ¿qué país el nuestro? Un país de muertos, de desaparecidos, de barbarie. Aún así, viva México y sigamos luchando, peleando, denunciando, señalando. La pesadilla tendrá que terminar y al final tiene que haber una luz a pesar de tanta oscuridad. Saludos, un abrazo y nos vemos el próximo lunes o antes si hay alguna otra información que corresponda analizarla. Leo algunos de los muchos comentarios que he estado viendo. Todavía no se reporta el sismo. Y yo aquí hablando y con sismo, no, creo que fue solamente una alarma de Sky Alert que funcionó, pero no hay nada hasta donde entiendo. No estoy viendo. Mañana el desfile, sí, pues el desfile con el señor general perro loco, perro rabioso, viendo todo lo que sucede en nuestro... No hay nada que celebrar en el Zócalo y menos con un presidente inepto. Un Zócalo, por lo demás, lleno de gente traída del Estado de México, de Hidalgo, de las cercanías, grupos políticos manejados por el PRI, que vienen para llenar la plancha del Zócalo, evitar que haya disturbios, que haya críticas, rechiflas, y además con un amortiguamiento tecnológico en la transmisión televisiva para que no se escuche lo poco que pudiera haber en ese lugar tan controlado. Hoy hubo fotografías de decenas, cientos de camiones trayendo gente para llenar ese Zócalo. Celebremos a México en casa, pues sí. Julio, ¿por qué se presta la gente para llenar el Zócalo? Los llevan, les dan su torta, su agua de sabores, les ofrecen algún dinero y forman parte del México clientelar que es manejado y controlado porque si no les quitan los permisos para el comercio ambulante, no les dan el predio que les están prometiendo, los quitan de los programas asistenciales, así es que lista en mano los traen y los instalan y se regresan porque ya los jefes políticos cumplen con todo eso. Hay mexicanos que no conocen la dignidad, los acarreados, pues es muy duro, creo yo, un diagnóstico así. Hay tanta pobreza económica, tanta miseria económica, tanta necesidad, que muchas familias y muchas personas solo tienen esa posibilidad de prestarse, de alquilarse, de aceptar todo eso. Ese es nuestro México, ese es. Quisiéramos un país diferente, pero ese es nuestro México. Gritamos nuestra independencia junto a los dueños del país, americanos y judíos. Julio suspendería el grito por este hecho, no hay nada que festejar. No, pues qué poca manera, ¿dónde ha quedado el respeto? ¿De verdad está funcionando este país? Creo que ya no, nadie está seguro, menos las hijas y los hijos. Si pierde México, perdemos todos. Hay mucha indignidad también. Híjole, yo convoco a analizar con seriedad ese asunto de la manipulación de la pobreza y de la miseria. Es tan fácil acusar, y yo he escuchado gente que dice, México está como está porque unos pobres diablos muertos de hambre vendieron su voto en 2012 y en 2006 y por eso México está así. No, yo creo que es un problema estructural y un problema compartido y un problema en el cual las élites que tenemos una situación socioeconómica distinta tampoco podemos culpar a quienes no tienen otra forma de salir adelante. En un país donde no hay trabajo, donde no hay seguridad, donde no hay nada. Una muy triste y enojosa realidad. No hay nada que festejar, aún no hemos hecho nada por rescatarlo. Algo debemos hacer. Bien, pues leeré todas sus
todos sus comentarios, los leeré con cuidado. Les agradezco la atención y nos vemos el próximo lunes o en este fin de semana, si es que hay algo interesante. Gracias. Bueno.